Muchas gracias, mis amigos de Al Tanto. Estamos aquí con el periodista Vargavila Riverón, el hombre frontera, para actualizar lo que pasa en Haití a propósito del siniestro lamentable que, según cuentan, ya más de 60 personas han perdido la vida. Pero lo que pasa en Haití, el que mejor lo sabe eres tú. Cuéntanos, Vargavila, cómo está la situación haitiana y ahora este accidente tan terrible que hemos visto en las últimas horas. Saludos Colombia, saludos país, saludos mundo. Es una tragedia más que ha llenado de luto, de consternación y de tristeza, no solo al pueblo haitiano, sino a toda la región latinoamericana y, por qué no, también el mundo. Este hecho atroz donde allá se han contabilizado, como usted bien señala, hasta el momento 63 muertos. Eso sin contabilizar los que están atrapados, que también son decenas, según ha establecido la propia autoridad, el Departamento de Protección Civil de Haití. El primer ministro y jefe de gobierno interino, Ariel Henry, prácticamente se ha mudado junto a gran parte de su gabinete del gobierno haitiano en la ciudad de Cabo Haitiano, Cap-Haitien, que es la segunda ciudad en importancia de la vecina República de Haití. Pero, Vargavila, ¿cómo pasó esto? Cuéntanos para las personas que no saben, el camión se accidentó, el camión explotó, ¿cómo tantas personas? Porque para cobrar en un radio relativamente corto, casi 100 personas afectadas, 70, 80 muertos también hay de número oficial. ¿Cómo se dio esto? Bueno, según el vicealcalde de la ciudad, el vicealcalde Vermont de Cabo Haitiano, él establece de que ocurrió un accidente alrededor de la 1:30 de la madrugada del martes y los haitianos hicieron una acción de rapiña, o de robo más bien, de saqueo, y en ese momento el camión tanquero de combustible estalló. O sea, el camión se accidenta y la gente se acerca para robar combustible. Para abastecerse de combustible, para robar combustible, porque ahora mismo el combustible es oro en Haití, dada la gran escasez que sigue golpeando a ese país. Y en medio de eso, el gobierno, el Ministerio de Industria y Comercio, le aumentó un 24% al galón de combustible la pasada semana en Haití, en medio de esa escasez. Un 24%. Un 24%. De un tacazo. Sí. Y la gente se queja aquí con los 2 y 3 pesos que suben semanal. Así es. Entonces, en Haití, eso ha agravado más aún la situación y ya ha provocado el cierre, además de hospitales, de instituciones, de centrales telefónicas, también de diversas empresas que se han visto afectadas y han tenido que paralizar sus operaciones a raíz de esto, porque aunque se había dado una tregua por parte de la banda de Jimmy Cherisier Barbecue, gran parte de este puerto de Barruc, que está en Puerto Príncipe, sigue en poder de estas bandas. El gobierno haitiano no ha podido contener a las bandas. Han permitido una tregua de manera parcial y una gran parte de este combustible que llega también es de República Dominicana, que sigue el contrabando. ¿Ese camión de dónde venía? ¿De aquí, de República Dominicana? No, ese camión no venía de República Dominicana. Había salido del puerto de Cabo Haitiano, porque Cabo Haitiano también cuenta con un puerto de abastecimiento. En la parte norte de Haití, la proliferación de las bandas es menor a la parte sur y la capital, Puerto Príncipe. Y ese puerto se mantiene operando, al igual que el aeropuerto de Cabo Haitiano. Entonces este camión venía y no se sabe, se descarta que fue un accidente o fue provocado para robarle. Eso se está investigando. También el primer ministro Ariel Henry anunció que había dispuesto una investigación. Él, visiblemente consternado, declaró también 3 días de duelo nacional en Haití. También se pronunció la ex primera dama Martina Moïse, que expresó su solidaridad, su consternación, su tristeza, su dolor a raíz de este siniestro. Tú hablabas de atrapados. ¿Atrapados dónde? O sea, fuera de los muertos, la explosión, ¿qué alcanzó? Además del camión, ¿hay viviendas? Alrededor de 100 viviendas resultaron destruidas y algunas afectadas. ¿Pero fue una bomba? Sí, fue prácticamente una bomba de tiempo la que estalló. Y estalló en pleno centro de Cabo Haitiano, en la parte norte de Haití. O sea, se está hablando aquí de que además de lo que estaban saqueando el camión en ese momento, estoy partiendo del informe de las autoridades, porque ya como hay tantas víctimas, es algo
que no se justifica la muerte de ellos, independientemente de la acción de rapiña que estuvieran cometiendo, porque se trata de víctimas humanas. Pero además de los que estaban ahí, cometiendo el hecho en ese momento, en horas de la madrugada, los que estaban durmiendo en sus casas, familias enteras, también resultaron muertas. Es un hecho muy espeluznante y que lleva un profundo dolor a cualquier ser humano que tenga sensibilidad. No hay una idea real de los muertos, porque los que están en las casas, imagínate tú, todavía estamos a horas del evento, ese número puede subir exponencialmente. Sí, va a seguir en aumento. La tendencia es que continúe incrementándose. Según el Departamento de Protección Civil de Haití, que está dando seguimiento al caso, la UNICEF anunció que iba a enviar ayuda humanitaria, la Organización de las Naciones Unidas. Se dispuso también la instalación de hospitales móviles improvisados para poder atender a las víctimas. Los hospitales de Cabo Haitiano están repletos, también los de la comuna de Fort Liberté, de personas quemadas y con altas probabilidades de perder la vida, porque las quemaduras que recibieron son de altos grados. Pero ¿y esa gente no sabía que la gasolina explota? ¿Cómo se acercan a un camión accidentado? Lo que ocurre es, Colombia, que ellos en el momento quizás no piensan en eso, no ven las consecuencias que pueden tener este tipo de actos que ellos puedan cometer en el momento, porque es una población desesperada por abastecerse. Aquí se habla de que la mayor parte de la actividad productiva, comercial, de la mayoría de los haitianos se ha visto afectada y en muchos casos paralizada. Y cuando ellos tienen la oportunidad de conseguir un poquito de combustible, quizá en ese momento lo que menos van a pensar es que pueden ser víctimas y pueden perder la vida, como ha ocurrido en la actualidad. Es un momento que nos llama a reflexión, porque ese es un hecho que está derivado de la propia escasez, la crisis que está viviendo Haití, no solamente de combustible, sino también de alimentos, de medicinas, de abastecimiento en sentido general, de agua. Entonces, además de estos eventos que hemos tenido, de huracanes, de terremotos. El asesinato del presidente. Hablemos del asesinato del presidente. El día de hoy precisamente ha salido un reportaje en New York Times que da cuenta de que como que están dando pistas y están dando nombres y un supuesto expediente de narcotráfico que tenía el presidente Moïse. O sea, esto puede ser una luz en medio de este limbo en que ha estado el caso, ¿sí o no? Sí, eso puede arrojar luz, dadas las personas que se están implicando aquí, están implicando de manera indirecta al propio expresidente Michel Martelly, que fue el mentor político del asesinado presidente Jovenel Moïse. ¿Y tiene sentido eso? Puede tener sentido, porque incluso el propio hijo del asesinado presidente Moïse, Jovenel Moïse, dijo en una ocasión que a su padre lo estaban ahogando. ¿Quién lo estaba ahogando? Michel Martelly y su grupo, porque no le habían permitido ni siquiera configurar su gabinete de manera independiente. O sea que a pesar de que Michel Martelly había entregado el poder a Moïse, él seguía teniendo una alta incidencia en la toma de decisiones. Eso fue, agárrame eso ahí. Agárrame eso ahí. Era una especie de poder detrás del trono. Y contaba con el apoyo, lógicamente, de los Estados Unidos de Norteamérica. El New York Times señala directamente a un cuñado de Michel Martelly, Sam Remix, que se negó a ofrecer declaraciones, fue contactado o intentaron contactarlo por el New York Times, al igual que Martelly, y se negaron ambos a ofrecer declaraciones. En medio de este proceso de investigación que realizaron, donde entrevistaron alrededor de 70 personas, entre funcionarios, exfuncionarios, amigos de infancia de Jovenel Moïse, allegados al gobierno de Michel Martelly también, y personalidades de la vida judicial de Haití, de la vida empresarial, hasta de la propia oligarquía. O sea que fue un informe bastante detallado y ahí sale a relucir, lo titulan de la siguiente manera, de que días antes de su asesinato, Jovenel Moïse iba a revelar una lista de poderosos, incluidos a personas de mucho poder político y poder económico en Haití que estaban vinculados al bajo mundo, o sea, al narcotráfico, y que él la iba a entregar a los Estados Unidos. Y fueron tras su cabeza. Pero cuando tú dices que Estados Unidos apoyaba a Michel Martelly,
¿Es Estados Unidos como está, como país, o son sectores particulares dentro de Estados Unidos? Porque ¿a quién entonces le iba a entregar el presidente Moïse esa lista en Estados Unidos si Estados Unidos como tal apoyaba precisamente a Martelly, quien supuestamente lo estaba ¿A quién ahogando? se la iba a entregar? Al Departamento de Estado de Estados Unidos y al Buró Federal de Investigaciones y al Departamento de Persecución de las Drogas, la DEA. Esos tres organismos era que se lo iba a entregar. Y lo había mandado a redactar con colaboradores cercanos. Al parecer, alguien de sus colaboradores lo delató. Incluso la propia ex primera dama, Martina Moïse, dice en una de sus declaraciones, en una de las entrevistas que ofreció al propio New York Times, de que luego de ese asesinato y al ella hacerse la muerta, estaban revisando documentos, supuestamente buscando este listado con esos nombres de las personas que iban a ser reveladas. Buscando el supuesto expediente. Buscando ese expediente. En papel. Exactamente. Ahí se está mencionando a un empresario, Marc Antoine Acra. ¿Quién es Marc Antoine Acra? Es uno de los empresarios más poderosos de Haití, es descendiente libanés, y él había financiado la campaña de Michel Martelly. Martelly lo declaró incluso meses antes de salir del poder, de entregarle a su sucesor Jovenel Moïse, lo declaró como embajador de buena voluntad. A él lo vincularon a un cargamento de drogas, y se dice, incluso fue denunciado por sectores haitianos, de que él fue protegido por el Departamento Antidroga de Estados Unidos, la DEA, a solicitud del propio Michel Martelly. O sea, todo este engranaje, todo este arroz con mango, y esto que ahora revela el New York Times, que nosotros hemos estado estudiando este reporte, incluso llegamos a conversar con una de las periodistas que viajó a Haití para realizar este reportaje, que fue un trabajo de más de 2 meses de investigación, y ella revelaba todas las vicisitudes que tuvo que pasar, toda la travesía. Fue prácticamente una travesía para poder hacer esto, como pasamos nosotros los periodistas, que nos dedicamos a estos temas, y ella dice que fue un trabajo bien concebido, bien estudiado, para poder presentarlo ante el país y el mundo. Entonces, Gary Aurelien, que es el juez que está llevando a cabo este proceso de la instrucción y de la investigación del magnicidio de Jovenel Moïse, y que ha tenido que reforzar su seguridad, ha tenido que reforzarla, ahí en ese reporte, ese trabajo, él tiene más elementos para poder seguir investigando este caso. Por eso yo te decía que la supuesta denuncia que iba a hacer Jovenel Moïse, ¿a quién se le iba a hacer? Si desde estamentos tan importantes como la DEA podría haber encubrimiento. Un tipo de protección, un nivel de protección. Porque esos supuestos dueños de Haití, un listado, que hay, todos blancos, por cierto. Sí, porque son descendientes de otras nacionalidades, aunque son nacionalizados haitianos. La gran mayoría de ellos, algunos han nacido ahí, y otros han sido de ascendencia de otras nacionalidades, como libaneses, sirios, franceses y de otras más. Que son los que controlan en Haití, Vargavila, los empresarios. Son la oligarquía haitiana. Y esa oligarquía fue responsable de que un desconocido político, aunque era artista, era una figura connotada del arte, de la cultura haitiana, pero políticamente era un desconocido, Michel Martelly, lo traen de Miami y lo hacen presidente de Haití, con el apoyo de Estados Unidos y de Francia. Y cuando ya a él le corresponde entregar, incluso él pasa más tiempo del que constitucionalmente hablando debía permanecer en su puesto. Lo mismo que quería hacer Moïse. Lo mismo que quería hacer Moïse. Lo distinto a Moïse es que Moïse había tomado la decisión de deshacerse, de sacudirse, como se dice en el argot popular llano, de esa oligarquía y de ciertos sectores de poder que lo apoyaron a él para llegar a la presidencia. Y esos mismos sectores contribuyeron a desaparecerlo físicamente. ¿Cómo cambia este New York Times? Todo el mundo sabe la incidencia que tiene. Hemos criticado que el mundo ha dado la espalda a esta situación. El presidente de aquí, Luis Abinader, pues ha llamado la atención todo lo que ha podido, y es como que al mundo ahora no le interesa Haití. Y aunque pasen eventos como este accidente, pero el New York Times ha sacado un artículo donde está dando nombre, apellido, donde ya está hablando de otros elementos. ¿Cómo tú crees que esto podría
sacar del limbo el caso del magnicidio, porque no se sabe nada, no tenemos responsables intelectuales. ¿Qué aporta esto? Esto aporta muchísimo porque está arrojando luz y parte, como bien señalaba hace un momentito, de algunas pistas que dio la ex primera dama Martina Mois. No solo al New York Times, sino a otros medios internacionales con los cuales ella ha conversado. Vimos que dio declaraciones a la propia cadena CNN. No ha dado declaraciones a medios haitianos, sino a medios establecidos en los propios Estados Unidos. Y entiendo que esto debe tener un nivel de repercusión y contribuir a el esclarecimiento, a llegar hasta los últimos eslabones para arrojar luz y esclarecer de una vez por todas este magnicidio. Y todos los que estén implicados intelectualmente hablando, incluso algunos de esos oligarcas, de esos que iban a ser señalados, tengo la información de que han sido arrestados y están siendo investigados. Ahora mismo. Sí, por la justicia haitiana. Bueno, después que hemos visto la situación de este accidente que ha pasado en las últimas horas. Una tragedia sin precedentes en los últimos meses en Haití. Eso se compara al terremoto que ocurrió en agosto de este año. ¿Cómo tú crees que esto viene a complicar la situación que vive Haití, no solamente por la escasez que hay, la inestabilidad económica, que el presidente deje su sitio en la capital y esté en Cabo Haitiano prácticamente con lo que le queda de gobierno, mudado, atendiendo? ¿Cómo proyectas tú los próximos días en Haití a propósito de esta tragedia? Serán días muy difíciles, de mucha oscuridad, de mucha tristeza, de mucho dolor, de mucha calamidad, porque eso va a empeorar aún más la situación, porque los pocos recursos que puede estar percibiendo el fallido Estado haitiano a través de las recaudaciones que bien pueda tener el gobierno interino del primer ministro Ariel Henry, esto quizás no sea suficiente porque va a tener que destinarlos entonces a apoyar a esas familias, a esas cientos o miles de familias que han resultado afectadas y para resarcirlos mínimamente. Y no sabemos si hay gente, como estamos tan cerca, ¿verdad? Porque ¿cuántos kilómetros separa donde pasó el accidente? A la República Dominicana, alrededor de 85, 90 kilómetros. Oh, pero eso está más cerca que de aquí a Santiago. Está bastante cerca. Súper cerca. Cabo Haitiano de Dajabón, en la República Dominicana, que es la provincia fronteriza más cercana nuestra que le queda a ellos, esa es la distancia, menos de 100 kilómetros. No sabemos si han cruzado a pedir auxilio médico. ¿Cómo podríamos saber eso? Hasta el momento no han llegado víctimas a los hospitales de la República Dominicana por vía de la frontera. Sí han sido trasladados algunos a la Fort Liberté, que es la segunda ciudad en la parte norte, después de Cabo Haitiano, que está ubicada alrededor de unos 40-45 minutos. Juana Méndez, pero Fort Liberté tiene una mejor infraestructura hospitalaria. Incluso allá la misión médica de la República de Cuba construyó una infraestructura hospitalaria y también en Cabo Haitiano, en Trudunor, que es la zona originaria de donde era el presidente asesinado Jovenel Moïse, ahí han desarrollado algunos centros asistenciales la misión médica cubana, que ha hecho un trabajo maravilloso, déjame decirte, en Haití para apoyar en todos estos procesos. Como siempre los cubanos en materia de medicina. Tú me hablaste de alguien que murió, un ciudadano haitiano que cruzó a atenderse aquí. Sí, es el médico Marc Cadien, que fue baleado la semana pasada cuando se desplazaba en Puerto Príncipe, la capital Haití, en Delmas, junto a su esposa. Su esposa también fue baleada. ¿Por bandas? Por bandas, en un intento de ser secuestrado. Él recibió 2 disparos, fue trasladado hasta la República Dominicana y hoy, lastimosamente, pereció. Murió aquí siendo atendido. Así es. Wow. Mira, no te puedo dejar ir, Vargavila, sin ver la situación de los secuestrados, pero esa gente ya que le saquen cédula y pasaporte haitiano. Recuerda misioneros, ¿cuántos quedan? Que había revelado en este mismo espacio, en Una Nueva Mañana, de que se había hecho un acuerdo gobierno haitiano, Banda 400 Mauosó y los familiares de las víctimas, de los 17 misioneros, y que iban a ser liberados de manera gradual. Y así se ha estado haciendo. En la primera ocasión liberaron 2, luego liberaron 3, y aún permanecen los restantes, y va a seguir ese proceso.
Probablemente la próxima semana tengamos liberaciones de nuevos Ok. misioneros. Paulatinamente han ido Paulatinamente, sacando. Pero eso paulatinamente. como que no se publica ya, si cuando liberaron uno o dos, ya no se publica más. No se le da mucha cobertura porque ¿Cuánto quizá, quedan que tú manejes más o menos? ¿Cuánto quedan? bueno, 17 menos 5 son 13. 12, 17 menos 12, 5, 12. 12, Quedan 12. quedan Todavía es un 12. número importante. Quedan 12, claro. Entonces tuvimos aquí en Al Tanto al periodista Galvez, que fue Alexander secuestrado Galvez. y liberado, pero sigue la misma práctica Vargavila de secuestros. No es quizás tan llamativo como los misioneros estadounidenses, pero ese es el diario vivir todavía. Es el pan nuestro de cada día en Haití. Pero el fin de semana secuestraron a 3 miembros de una misma familia. Haitiana. Sí, el sábado por la noche. O sea que en Haití a diario ocurren entre 3, 4 a 5 secuestros por día. Ya no se habla de elecciones, de futuras elecciones. ¿En qué quedamos políticamente? Eso está todo en un limbo y cada vez se aleja más esa posibilidad, porque cada día que pasa la situación empeora en Haití y no se vislumbra un final. El presidente dominicano se juntó el fin de semana en Puerto Plata con el presidente de Panamá y Costa Rica, el ex canciller, ¿verdad? Sí, Claude Joseph, Claude Joseph. que dicho sea de paso hoy acudió a comparecer ante el juez Gary Aurelien en el marco de la investigación del magnicidio. Fue Porque citado. él está investigado también. Él está siendo investigado. Sí. Entonces él criticó que no se invite a autoridades haitianas. Si está en un limbo el tema de las elecciones y este gobierno interino no tiene el control del territorio, el control del liderazgo, desde tu punto de vista, la comunidad internacional seguirá de manos cruzadas, no hay una perspectiva, estamos en diciembre, pero inicia un nuevo año. ¿Qué va a pasar con Haití? Más que de manos cruzadas, la comunidad internacional, una buena parte de ella lo que está haciendo es atizando más para empeorar la situación. Sí, porque si tienen una misión de la Organización de las Naciones Unidas en Haití, en tierra, como ellos le dicen, no vemos ningún tipo de acción para ellos contribuir a subsanar y a resolver el grave conflicto. Cada día empeora más. O sea, no se vislumbra nada positivo, concreto. La República Dominicana, por su parte, está haciendo lo que tenemos que hacer nosotros, integrando a los gobiernos de los demás países de la región, porque lo que está pasando en Haití no solamente atañe a la República Dominicana, nosotros lo hemos reiterado, envuelve, afecta, impacta de manera negativa a toda la región del Caribe y Latinoamérica. Ahora mismo en Cancún, que es una ciudad turística de México, alrededor de 85 nacionales haitianos irregulares acaban de instalar un campamento improvisado a espera de que Estados Unidos le conceda una visa humanitaria para ellos poder ingresar. En Cancún, campamentos improvisados. Después de recorrer miles de kilómetros, hacer una travesía con la finalidad de llegar hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Pretenden llegar a la frontera entre México, Tijuana, atravesar el río Bravo, por ahí por Texas, pero están paralizados en Cancún. En cualquier momento van a ser repatriados. México está casi a las mismas condiciones que la República Dominicana cuando se habla de inmigración haitiana, porque como es la frontera más cercana con Estados Unidos y hace frontera con diversos países latinoamericanos también, porque a los haitianos se les hace mucho más fácil irse, por ejemplo, a Nicaragua, Chile, Guatemala, y luego llegar a México y posteriormente intentar llegar a Estados Unidos. También atraviesan Brasil, algunos de ellos. Wow. Y a propósito de eso, nosotros también estamos de luto porque hemos tenido una tragedia que envuelve a dominicanos, los que trataron de llegar a Estados Unidos por la frontera con México, jóvenes llenos de vida. Cuando analizaba el caso Colombia y amigos televidentes, $22,000 tuvo que buscar uno de estas familias, hipotecaron su casa. Eso asciende a 1.200.000 pesos. ¿Qué usted va a hacer llegando ilegalmente, donde en cualquier momento puede ser deportado? Donde aquí con ese dinero usted puede establecer, emprender algún tipo de negocio y quizá le vaya mejor. Pero como nos han vendido el sueño americano, como en los años 80 nos engañaron, el sueño americano, hay mucha gente que va tras ese sueño y se frustra en el camino y pierde la vida. Bueno, tenemos que hacer un trabajo de frontera, sin duda, Vargavila, porque así como en la frontera dominico-haitiana tenemos tantos sueños
que se cuelan, algunos que no se pueden colar. Así también nosotros tenemos muchos sueños en otras fronteras, como lo que tú dices que acaba de pasar, muy lamentable. Gracias, Vargavila, por la actualización. No dejar de lado la magnitud de este accidente, de este camión de combustible en Cabo Haitiano, comparado con tragedias similares a terremotos y a grandes eventos de la naturaleza, porque la cantidad de muertos todavía no se cuenta. Importante subrayar eso. Esas imágenes que he estado recibiendo desde Cabo Haitiano son desgarradoras y espeluznantes, y no se pueden ni siquiera divulgar. Así es, nosotros tampoco podemos ponerla por las razones, las políticas nuestras también y las políticas de Terrible. YouTube. Bueno, hasta otro encuentro aquí con el Hombre Frontera en Al Tanto TV.